las proteínas, o era una de las funciones que realizaban las proteínas, ¿cierto? Y que ellas, la función que dan tipo de interacción. Bueno, ya volví. Bueno, y entonces, para mostrarles que la interacción entre la enzima y el sustrato es de residuos, no es una manera consecutiva entre las regiones de sitio activo, sino que es algunos aminoácidos. ¿Cuáles? Pues aquellos que son aminoácidos que se caracterizan porque tienen grupos funcionales, los cuales tienen cargas, ya sea positivas o cargas negativas, y de esta manera pueden interaccionar por medio de puentes de hidrógeno, por medio de interacciones salinas o por medio de interacciones entre atracciones de cargas electrostáticas. Y de esta manera, el sustrato debe entrar en contacto con el sitio activo, y esto es tan específico que las personas cuando estudian este tipo de interacciones, ellos miden la distancia que hay entre los enlaces en las moléculas para saber si ese sustrato que usted está haciendo, por ejemplo, si usted está preparando un medicamento, miden si ese medicamento que usted está sintetizando, que usted está diseñando, va a poder entrar y organizarse en el sitio activo y va a hacer que esta enzima consiga modificarlo. Porque en algunos de los casos del sustrato, un sustrato determinado puede entrar porque cabe allí, pero si no se acomoda de manera que haga como una señalización a los residuos de aminoácidos que están en el sitio activo, no va a ser modificado el sustrato, y lo que pasa es que el sustrato entra y tal y cual como entra sale porque no hubo la interacción completa entre enzima y sustrato. Entonces, el tipo de interacciones que se da entre la enzima y el sustrato, pues son interacciones de tipo no covalente, iónicas, dipolo, puentes de hidrógeno o interacciones apolares, que dijimos que la importancia de esas interacciones apolares era que la presencia de estos aminoácidos en esos espacios lo que hacían era como que conservaban la distancia, ¿sí? Conservaban el espacio adecuado o hacían como el bolsillo de manera adecuada. Esa era la funcionalidad de esos residuos hidrofóbicos. Ellos no van a interaccionar, ¿cierto? Porque son hidrofóbicos, no van a interaccionar con esas cargas positivas ni negativas, pero ellos van a crear el espacio adecuado para que el sustrato se localice de manera como es. Y algunos tipos de interacciones covalentes, pero estas interacciones covalentes son transitorias, ¿sí? Se dan en un momento dado. Se dan, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las transaminaciones, que es un proceso donde los aminoácidos pierden sus grupos aminos, la enzima que se encarga de catalizar esas reacciones, que son las transaminasas, ellas tienen una coenzima o un cofactor allí, y se hace ese grupo amino que se saca de una molécula y se va a pasar a otra molécula, porque así es que se hace la transaminación, se saca del grupo amino del aminoácido y se pone en un grupo ácido, un cetoácido que está allí. Entonces, hay una interacción transitoria covalente. ¿De quién? De la coenzima que está allí en el sitio activo con el grupo amino que va a entregar. Ahí se hace una interacción covalente entre este grupo amino y esta coenzima, mientras ese grupo amino es pasado a la otra molécula. Entonces, en ese sentido se dice que son interacciones covalentes transitorias. Es parte del mecanismo que tienen las enzimas para poder realizar esa reacción.
Bueno, entonces aquí es donde ustedes van a poder entender un poco más ese concepto o cuando estudiábamos azúcares y los diferentes tipos pues, de compuestos que estudiábamos, en donde decíamos que tenían unos tipos de isómeros y que solamente algunos isómeros eran reconocidos por las enzimas, que no todas las moléculas que se sintetizan en la naturaleza pueden ser reconocidas, sino algunos isómeros. En el caso, por ejemplo, de las azúcares, dijimos que solamente los tipos B eran los que van a ser reconocidos por las enzimas humanas, ¿cierto? En el caso de los humanos, porque en otras especies funciona de otra manera, pero en los humanos, por ejemplo, para las azúcares solo el tipo D es reconocido. ¿Por qué es esto? Pues precisamente esto se da es porque la molécula debe entrar de una manera específica, debe tener una orientación específica. Y entonces eso lo entendemos cuando nosotros vemos esta gráfica aquí y comprendemos que si esta molécula fuera un azúcar, un tipo L, ella entraría de otra manera. El grupo que estaría aquí ubicado esféricamente, o sea, en el espacio, sería diferente al que tiene que interaccionar con este residuo. Y entonces no es reconocido completamente, por tanto, no va a ser modificado. Entonces aquí digamos que yo pienso que ustedes ya sí entienden la importancia de los tipos de isómeros, ¿cierto? Que se tiene. Y en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, pues esto es muy importante, porque el medicamento, como es algo que se sintetiza a partir de un conocimiento de cómo funcionan las enzimas, quien diseña los medicamentos debe entender que la molécula cuando se sintetice, cómo es que ella se ubica en el espacio, cuál es el estereoisómero que yo estoy colocando en ese medicamento, porque si yo coloco una mezcla de isómeros, probablemente la cantidad de medicamento que yo voy a necesitar colocar va a ser mayor que si coloco un estereoisómero únicamente, el que es reconocido. Muy bien. Entonces, esto es como un resumencito de lo que hemos visto hasta acá con relación a esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que las reacciones enzimáticas se llevan a cabo en los medios acuosos, ¿cierto? Sea en la organela donde se realice, siempre esa condición va a ser una condición acuosa y los solutos están disueltos en esa solución, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los solutos? Pues los diferentes sustratos van a estar disueltos en esa solución y esa característica de que esas reacciones se llevan a cabo en esas condiciones en donde están en un medio acuoso, es el paso siguiente a entender por qué es que es tan importante el pH de la organela o el pH del ambiente en el cual se puede desarrollar esa reacción enzimática. Entonces, lo primero que debemos entender, ¿cierto? Es que la enzima son unas proteínas, bueno, ya dijimos que habían por allá unas tipo ARN, pero hablemos para las proteínas. Esas son proteínas globulares que tienen una organización y tienen unos sitios que uno reconoce como sitios activos, que son unos dominios específicos dentro de la enzima, en los cuales es donde se reconoce el sustrato. El sustrato entonces debe entrar de manera orientada a ese sitio activo y llevarse a cabo ciertas interacciones. ¿Cuáles? Pues las que sean propias entre la interacción de esa enzima y ese sustrato. Y esa enzima en el sitio activo debe tener esos sitios libres, esos sitios de interacción deben estar apropiados para recibir ese sustrato y poder hacer la interacción. Porque una vez que se hace la interacción de manera con esos diferentes tipos de interacciones que ya vimos, ya sean enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, o el tipo de interacción que se dé, una vez que eso pase, ya la enzima lo reconoce. ¿Y cuál es la señal de la enzima para saber que lo ha reconocido? La señal es que la enzima cambia su conformación. Ese sustrato induce una tensión en ese sitio activo y esa tensión inducida lo que hace es que haya una transferencia de electrones entre el sustrato y la enzima y de esa manera la enzima modifica su organización dentro de ese espacio y de esa manera el siguiente paso que va a hacer
es hacer la catálisis de la reacción, o sea, va a modificar ese sustrato. Una vez que lo modifica, ya también dijimos allá al inicio que las reacciones enzimáticas eran reacciones que eran reversibles o que la enzima trabajaba de manera reversible, quiero decir. Lo que significa es que esa enzima se modifica un momento transitoriamente durante el tiempo que modifica el sustrato. Una vez que modifica el sustrato, pues ya no es más sustrato, ahorita es un producto y la enzima libera esos productos de allí, ¿cierto? O el producto lo libera y la enzima vuelve a quedar como antes, vuelve a coger su configuración anterior y está lista para una nueva reacción. Y así es que en general funciona la, la actividad enzimática. Entonces, mecanismos por los cuales las enzimas pueden modificar sustratos a velocidades aceleradas. Pues primero, ya lo dijimos, el sustrato debe estar orientado. Segundo, debe haber, una vez que el sustrato se oriente, se localice en el sitio activo, debe estar, ¿cierto? Entrar de la manera como va a ser reconocido, hacerse las interacciones necesarias. Y mire cómo este bolsillo que está aquí, esto es un esquema, esto es una interacción de una enzima, así es como se da, y cada una de estas cadenas, algunas son regiones apolares de las cadenas laterales del sitio activo, como esto es una globulina, pues va a formar una estructura, y de esa manera van a haber diferentes, no solamente va a interaccionar, digamos, como con una cadena secuencia, sino con todas las cadenas que estén formando allí el bolsillo, todas aportan para que la interacción entre la enzima y el sustrato se dé de manera correcta. Entonces, cargas de las cadenas laterales de las enzimas modifican la distribución de los electrones dentro de la molécula del sustrato y este aumenta la reactividad, ¿sí? Hace como que ya se inicia el reconocimiento de ese sustrato. Cargas en el sitio activo de la enzima interactúan con los sustratos y alteran sus propiedades electrostáticas. La actividad produce un vínculo covalente temporal enzima-sustrato. Y cargas en las moléculas de los sustratos, ¿sí? Deben estar y deben ser presentes porque son necesarias para que se lleve a cabo la interacción. Entonces, mire cómo es un conjunto de eventos que suceden. No es solamente llegar y ya. Es un conjunto de eventos que suceden para que ese reconocimiento se dé. Pero eso es entendible, sí, y es lógico también, porque ya sabemos la fortaleza o la capacidad que tiene una enzima. Recuerden que hay reacciones que si la enzima no estuviera nunca se darían, pasarían años para que se den. Entonces es necesario que esa interacción sea regulada desde el punto de vista molecular y que sea una serie de eventos que tengan que pasar, que si no se cumple esa serie de eventos, pues simplemente el sustrato no va a ser reconocido. Entonces, esos cambios, ¿cierto?, de las posiciones de ciertos átomos en las enzimas, cuando el sustrato se une con la enzima, va a hacer que se ajuste ese sustrato y esa enzima y se llama, el siguiente proceso que se llama hacer la inducción de tensión del sustrato. Y esa inducción de esa tensión, como que él se organiza, como que vea, ya llegué yo aquí, ya hicieron las interacciones, ya hubo los cambios electrostáticos y de esa manera la enzima cambia su estructura y entonces mira aquí lo quiere mostrar, miren que aquí la enzima está un poco más abierta, aquí la enzima está un poco más cerrada y de esta manera produce esa inestabilidad del sustrato y de esa manera se alivia la tensión entre la enzima y el sustrato y ya pasa a ser el mecanismo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que en los sitios activos entonces van a haber más de unos tipos de elementos que de otros, o unos tipos, digamos, de grupos funcionales. Pues, ¿cuáles van a estar allí? En estos sitios activos, pues van a estar estos moléculas que tienen esos sitios que son más nucleofílicos, o sea, que tienen esa tendencia a aceptar más electrones, en tendencia también como a interaccionar con otras moléculas. Estos se llaman los compuestos que tienen esta característica nucleofílicos. ¿Quiénes son esos compuestos? Pues son compuestos que generalmente tienen o cargas negativas dentro de su estructura o que tienen pares electrónicos libres. Esos son precisamente los que se encargan de estar en esos sitios activos. Entonces, por ejemplo, la histidina generalmente se encuentra con mucha frecuencia
La arginina también se encuentra con mucho ácido glutámico, ácido aspartico, se encuentran con mucha frecuencia en estos sitios activos. Entonces, las enzimas no se modifican en la reacción que catalizan, lo hemos dicho, generalmente no se modifican, generalmente ellas modifican el sustrato y vuelven a estar en su estado natural. Ya también dijimos que no afectan el equilibrio de la reacción, ¿cierto? Si usted tiene ahí la enzima, tiene ahí el sustrato y le da las condiciones, ella sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta que una hormona, hasta que una señalización, hasta que una sustancia le mande el mensaje, ¿cierto? O hasta que un inhibidor venga y la inhiba, no más, pare. De resto, la enzima no tiene cómo controlar nada de esos procesos. Si usted le da las condiciones adecuadas para que ella funcione, ella va a pasar funcionando. Ella no se regula por la concentración del sustrato, no se regula por la concentración del producto. Debe ser regulada por factores externos. Entonces, algunas de estas enzimas, diría yo casi todas, necesitan algunas moléculas, otras allí que les ayuden, ¿sí? Que esas moléculas son las que llamamos cofactores, coenzimas o grupos prostéticos. Y esas moléculas están allí para ayudarles en la reacción. ¿Para qué? Para aportar los grupos, para recoger el grupo mientras se pasa de una molécula al otro, para recibir los electrones, si las reacciones que se está dando es una reacción de oxidorreducción, para aportar los hidrógenos, ¿sí? Para recoger la molécula que sale de allí, de esa reacción. Entonces, para eso existen los diferentes moléculas que generalmente estas moléculas no tienen carácter proteico, generalmente son o metales o son tipos nucleótidos, generalmente, ¿cierto? DNTP, FDH, NAD, ¿sí? Son esos tipos de moléculas los cuales se encuentran allí porque son moléculas que ayudan en esos procesos de la actividad enzimática. Entonces, los grupos prostéticos, o sea, eso se divide por grupos porque ellos cada uno tienen como una manera de funcionar diferente. En el caso de los grupos prostéticos tienen como característica que ellos se unen de manera covalente a la enzima. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina siempre tiene su molécula de hierro allí. Mire que es permanente, está allí de manera covalente. Y esa hemoglobina, por ejemplo, cuando tiene que ser más afín con el oxígeno, que sería en el caso, por ejemplo, de los pulmones, o cuando tiene que ser menos afín con el oxígeno, por ejemplo, en el caso de los tejidos donde ya tiene que soltar el oxígeno porque esa es su función. Entonces, ese grupo prostético se mueve, se orienta de una manera u otra, o se oxida, pasa de un grupo, de un estado oxidado a un estado más reducido, y de esa manera esa es como la señalización, o esa manera es lo que sucede allí para que la enzima sea más afín o menos afín a la molécula que transporta y pueda hacer su función. Entonces, realmente esa molécula lo que hacen es ayudar, ¿sí? Ayudar, complementar el buen funcionamiento que debe tener una enzima para que pueda realizar sus reacciones. Generalmente los grupos prostéticos entonces son FAD, FMNA, estos son nucleótidos o algunos iones metálicos, como por ejemplo el hierro, ¿cuál más? Azufre, por ejemplo, también se encuentra ahí. Cobalto también, cobre también. Bueno, algunos de esos metales son los que se encuentran presentes en esos grupos prostéticos. ¿Qué tipo de reacciones son los que se median por esos grupos prostéticos? Pues ya les dijimos, ya dije, reacciones de oxidorreducción. Recordemos que cuando hablamos de ¿ustedes saben qué son reacciones de oxidorreducción, jóvenes? ¿Ya lo vimos en clase? Yo les estoy presentando la diapositiva, ¿o no? Que no encuentro el lápiz. Sí, profe. Ah, sí, aquí está el lápiz. ¿Saben qué son reacciones de oxidorreducción? ¿Saben o no saben?
Profe, que digamos una molécula libera un hidrógeno y se oxida y el que lo recibe se reduce. Sí, entonces lo que uno habla aquí, por ejemplo, ¿cierto? Es que hay unos elementos o algunas moléculas que pueden ceder electrones con facilidad. Ya sabemos, ya vimos eso, por ejemplo, cuando vimos los iones, que aquellos que tienen en sus últimos niveles de valencia de electrones, por allí pocos electrones, pues ellos tienden a ceder esos electrones. Entonces, por ejemplo, en este caso, dijimos también que entre más positiva esté la molécula, es porque ha ganado o ha perdido electrones. Ha perdido. O sea que en este caso este más 3 ha perdido más electrones que el más 2, ¿cierto? Este tiene un electroncito menos. Muy bien. Entonces, cuando un compuesto pierde electrones, entonces por ejemplo este F más 2 pasó a F más 3 porque perdió un electrón. El que pierde, entonces uno dice que se oxidó, ¿cierto? El que perdió el electrón. ¿Cierto? Y el que lo recibe dice que se redujo, ¿sí? Entonces uno cuenta, el que tenga más electrones, entonces uno dice que está en estado reducido, y otro uno dice que está en estado oxidado. Entonces, por eso siempre las reacciones de redox son unos tipos de reacciones que se caracterizan porque uno no siempre es el mismo. Uno recibe, ¿cierto? Y otro cede electrones. El que lo recibe, entonces uno dice que se redujo, y el que lo cede, entonces uno dice que se oxida. Lo que pasa es que generalmente lo que dijo su compañero, su compañera, cuando ellos ceden electrones, generalmente ceden estos protones, ¿sí? Entonces, de esa manera, realmente en esas reacciones de oxidorreducción, lo que reciben son tanto electrones como protones. Lo que sucede, por ejemplo, cuando uno ve este grupo, el FAD, ¿sí? Que pasa de estado FADH más, pasa de estado oxidado a estado reducido. Él realmente ha recibido tanto electrones como protones, ¿sí? Pero cuando uno define el estado de oxidorreducción, lo defines en función de los electrones. Pero en la vida real recibe tanto electrones como protones. Muy bien, entonces este tipo de reacciones de redox son catalizadas por estos grupos prostéticos, ¿sí? O sea que estos grupos prostéticos que están allí lo que se encargan de hacer es o aportar los electrones para que la reacción se pueda dar allí con esa molécula que estoy modificando, o recibir esos electrones y esos protones que se están produciendo durante esa reacción. Y eso es lo que hacen estas reacciones tipo redox. Son facilitadores de unión y orientación del sustrato. Entonces, la presencia de estos, la forma como ellos están ubicados en el espacio, en ese sitio activo, también van a mediar de si ellos se mueven un poco, si orientan hacia el espacio hacia un lado al otro, es como que le dan una orientación al sitio activo para que esté más abierto o más cerrado, y de esa manera ese sustrato puede entrar. Y también estos iones también pueden hacer o ayudar a hacer reacciones de tipo ácidos y bases de Lewis. Entonces ya sabemos allí, pues es que se encargan, ¿cierto?, de favorecer que se den las condiciones en donde los residuos están o cargados con hidrógenos o no cargados con estos hidrógenos en los residuos. Muy bien. Aquí está. El hierro, miren cómo está ubicado aquí, en este espacio, dentro de la hemoglobina, y de esta manera, ¿cierto? Él se mueve o se organiza, orienta para un lado u otro, y de esta manera entonces la enzima va a poder interaccionar o no, o ser más afín o menos afín con el oxígeno, y pues, el que se va a oxidar o reducir dependiendo de la reacción que se lleve a cabo allí en la... Otras sustancias son los cofactores, sustancias de naturaleza no proteica, que son requeridas para que la enzima ejerza su actividad biológica.
Esto es lo que sucede o la diferencia de estos con los grupos prostéticos, porque esos también pueden ser algunos metales que pueden estar allí o algunas coenzimas, que son unas moléculas pequeñas que generalmente se originan de vitaminas. Estas realmente lo que sucede es que ellos no necesariamente están unidos a la enzima, sino que ellos pueden estar disueltos ahí en la solución acuosa en donde se está llevando a cabo la reacción. Y entonces de manera transitoria pueden unirse y después se separan, no mantienen pegados como los grupos prostéticos. Entonces esa es una, digamos, de las diferencias. Pero finalmente lo que hacen todas estas moléculas es ayudar a que la reacción se dé, ¿sí? Ya sea transportando alguna molécula, ya sea recibiendo electrones, ya sea recibiendo hidrógenos, y de esta manera ellos ayudan a que se den las reacciones enzimáticas. Las coenzimas participan directamente en la reacción enzimática, actúan como transportadores de grupos funcionales específicos. Entonces, generalmente cuando la parte de la enzima está sin la coenzima, se llama apoenzima con el factor, entonces se denomina, usted lo van a encontrar en los libros como holoenzima. O sea, la enzima ya está completa. La enzima, si ella necesita ese cofactor o esa coenzima para funcionar, y esa coenzima no está ahí, esa enzima no va a hacer absolutamente nada porque no hay quien le ayude en esos procesos de la reacción enzimática. Entonces aquí hay diferentes tipos de cofactores y la deficiencia de algunos de estos cofactores para el funcionamiento pues produce algunas enfermedades. Por eso es que ustedes escuchan decir, o por eso es que es importante que las personas tomen alimentos que que contengan vitaminas, o si no consumen, entonces el médico recomienda, sí, tome verduras, frutas, porque allí en esas verduras, en esos es donde encontramos los oligoelementos, y son esos oligoelementos los que van a ser necesarios para el adecuado funcionamiento de la enzima. Entonces van a encontrar muchas enfermedades en las cuales no son causadas por defectos en la enzima, ni en la secuencia, ni en la estructura, ni por defectos en el pH, sino porque el individuo eso está desnutrido y no tiene las vitaminas necesarias para que las enzimas funcionen, porque ellos requieren de algunas de estas vitaminas para poder llevar a cabo sus procesos. Tipos de catálisis que se encuentran en la actividad enzimática. Entonces, tipo ácido-base, análisis catálisis covalente o catálisis mediadas por iones metálicos. Muy bien. Entonces, los tipos de catálisis ácidos-bases son reacciones por transformación intermediarios cargados por la captación, ya sabemos, o por ceder H+. Ya nosotros sabemos que esto hace que varíen los residuos que están presentes en estos sitios activos y que de esta manera, entonces, pues van a hacer que se varíen los sitios activos. Entonces, ejemplo de eso veíamos en este tipo de residuos que se pueden encontrar allí, que si cambiamos el pH, pues estos van a estar ocupados con estos hidrógenos, o si se cambia el pH, los hidrógenos van a estar disociados de estos sitios activos, y dependiendo de cómo sea importante, dependiendo del pK de ese grupo, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea la enzima, pues así va a poder hacer el reconocimiento del sustrato o no. Catálisis covalente, ya les dije, este es el ejemplo que les había puesto ahorita, en donde hay una coenzima que se encarga de recoger, ¿cierto?, ese grupo amino de manera covalente transitoria mientras se la pasa a la otra molécula, en este caso el aminoácido. Es una reacción de transaminación en donde el aminoácido está perdiendo este grupo amino, o está cediendo ese grupo amino porque este aminoácido se está siendo degradado y se necesita para que vaya, por ejemplo, por la vía glucolítica, o se necesita para sintetizar a partir de este otro tipo de aminoácido. Entonces, lo que pasa es que este mecanismo, hay una molécula que recibe ese grupo amino, pero la reacción no se da directamente entre un aminoácido y este ácido, este cetoglutarato, sino que este grupo amino debe ser recogido por este coenzima que está presente en la enzima, lo tiene transitoriamente y después este se lo pasa al otro. Así es que se lleva a cabo. Entonces, estos son son unas reacciones que se lleva a cabo por medio de la catálisis covalente.
En esta misma situación es en el caso de la catálisis de iones metálicos, ¿cierto? Donde la ubicación o la localización o el movimiento del metal hace que se fije y oriente adecuadamente el sustrato para que pueda entrar y ser reconocido por la enzima. También este sustrato lo que hace es que cede electrones y de esa manera él va a activar que el sitio activo o la reacción se dé. E interviene en las reacciones redox, cambiando su propio estado de oxidación, lo que ya hemos visto antes. Bueno, ustedes también van a encontrar un término que son isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Isoenzimas son enzimas que ustedes van a encontrar en diferentes tejidos, pero que realizan la misma función. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una enzima y la otra? Pues, no debería, ¿cierto? Yo pienso que no debería existir esto. Si estamos en un individuo, debería la enzima ser siempre igual en los diferentes tejidos. No. Esas enzimas tienen algunas modificaciones en la secuencia y ellas recatalizan las mismas reacciones, pero digamos que su estructura es bastante similar, solo que tienen algunas secuencias que son diferentes, se encuentran en los mismos individuos, solo que en diferentes tejidos y realizan la misma función, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos llama las isoenzimas. Ejemplo, esta es la enzima lactato deshidrogenasa, ella tiene diferentes isoformas. Entonces uno define la LDH, está en músculo cardíaco y eritrocitos, la LDH3 está en pulmones, la LDH5 en hígado y músculo esquelético. Se reconocen así y se llaman isoenzimas. Entonces, isoenzimas son diferentes, digamos, formas de las enzimas, las cuales se ubican en diferentes tejidos, tienen algunas diferencias en su secuencia entre unas y otras de las isoenzimas, pero realizan la misma función. Muy bien. También les había dicho en algún momento que la clasificación de las enzimas era una de las cosas que más había variado a través de la historia y que por eso cuando ustedes leen un artículo o lean un libro sobre enzimas, ustedes para una misma enzima van a poder encontrar hasta 5 o 6 nombres diferentes, ¿sí? Eso es porque eso ha pasado en la historia a través de muchísimas modificaciones. La forma o el nombre que está siendo utilizado hoy en día es esta clasificación según, esto es el grupo de bioquímica, en el cual identifican 6 clases, las enzimas las clasificaron, las entraron en 6 clases de enzimas, a las cuales tienen un nombre que no es un nombre común, y un código que identifica el tipo de reacción que cataliza y los sustratos que comprenden la enzima. ¿Esto por qué? Pues porque de esta manera, digamos, es más fácil saber de qué enzima se está hablando, porque a veces nombres que no den información sobre la funcionalidad de la enzima pues, es muy ambiguo, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Entonces, este ha sido, digamos, este ya está hace varios años y ha sido aceptado y es el que se está hoy en día utilizando. Los 6 grupos o las 6 clases de enzimas se clasifican según 6 tipos de reacciones. Entonces se llama las oxidorreductasas, son las del grupo 1, que son las enzimas que catalizan reacciones de tipo oxidorreducción. Transferasas, entonces son todas las enzimas que transfieren grupos. ¿Cuáles grupos pueden ser transferidos? Pues cualquiera de los grupos funcionales que ustedes conozcan pueden ser transferidos. Grupos alcoholes, grupos metilos, grupos aminos, grupos carboxilo, grupos carbonilo, cualquier grupo puede ser transferido y entonces dentro de esas clases de enzimas hay unas subclases de enzimas las cuales va a depender de acuerdo al grupo del tipo de grupo que transfiera, más depende también del tipo de sustrato al cual le transfiera, ¿sí? Entonces, cada una de esas informaciones ha hecho o permite que el código de esas enzimas pues se comprenda por diferente numeración, la clase, la subclase, y cada uno de estos nos da cuenta de qué tipo de enzima es, qué tipo de reacción cataliza, qué tipo de sustrato y también a veces qué tipo de molécula es el que aporta el grupo, ¿sí? Cuál tipo es el cofactor. Entonces, son muchas las informaciones que se pueden encontrar hoy en día en ese código y pues eso, digamos que quita un poco la ambigüedad sobre los nombres y la funcionalidad de las enzimas. Entonces, la clase 2 son las transferasas, las clases 3 son las hidrolasas,
Entonces están las enzimas que realizan reacciones de hidrólisis, ¿sí? Y reacciones de hidrólisis, ya sabemos, son reacciones que se dan por medio del agua. El agua es el que se encarga, ¿cierto?, de hacer el rompimiento o la hidrólisis de esas moléculas. Entonces son las hidrolasas, están las liasas, que es el cuarto clase, y en ese son los que producen dobles enlaces dentro de las moléculas o los que quitan esos dobles enlaces. Entonces esas son las liasas. Están las isomerasas, que son las que se encargan de convertir un isómero en otro, y entonces depende de sobre qué isómero actúe. Entonces pueden ser esterasas, pueden ser epimerasas, pueden ser de acuerdo, ¿cierto?, a el tipo de isómero que ella se encargue de convertir en el otro. ¿Por qué es esto? Pues ya lo sabemos, jóvenes, porque no todas las moléculas son reconocidas. Entonces, este es un mecanismo que permite que una molécula, ¿cierto?, se convierta en otra, y de esta manera esta molécula sí puede ser transformada por una enzima determinada o puede ser utilizada en metabolismo. Y las ligasas, entonces, son formación de enlaces con aporte de energía, ¿sí? Entonces son las 6 clasificaciones o las 6 clases de enzimas que se pueden encontrar. Y dentro de eso, pues se encuentran diferentes tipos de o más clasificación, y para eso está este código que está aquí. Entonces, en ese código, que es el EC, ese código permite dar información, ¿sí?, sobre cada una de cosas relacionadas con la enzima. Entonces, por ejemplo, el 2 es el grupo. O sea que este grupo es el grupo 2 dijimos que era una transferasa. ¿Sí la ven? Entonces, el primero es la clase. Entonces, la clase, que es una transferasa, el subgrupo. Este subgrupo que está aquí nos da información sobre el tipo de grupo que está transfiriendo, ¿sí? Entonces, el grupo que se transfiere es la siguiente información nos puede dar información sobre quién es el aceptor y la siguiente información sobre quién es el donador. Entonces, de esa manera, si ustedes buscaran un listado de enzimas, ustedes van a encontrar que existe la 2111, la 21111, la 212, así sucesivamente, y allí ustedes van a encontrar información sobre cada una de estos, de el funcionamiento y de estas enzimas. Bueno, la regulación enzimática. Entonces, ya nosotros sabemos que esa enzima misma ya no regula nada, ¿cierto? Eso está claro. Ella no regula nada, ella lo único que hace es convertir sustrato en producto si tiene las condiciones adecuadas. Entonces, uno de los tipos de regulación que se dan son una regulación que se llaman o inhibidores o activadores enzimáticos. Entonces, esas son unas moléculas que son capaces de unirse con la enzima. En el caso de los inhibidores, lo que hacen es disminuir su actividad. Y en el caso de los activadores enzimáticos, pues lo que hacen es que le modifican la conformación, y de esta manera ella es más eficiente en ese proceso de transformar sustrato en producto. Entonces los inhibidores pueden ser de tipos irreversibles o de tipos reversibles. Los inhibidores, la función de estos inhibidores entonces es pues, regular la actividad enzimática, ¿cierto? Hacer que pare o que sea más lenta la forma en que, o la velocidad en la que se transforma el sustrato en producto, y pues eso va a depender de las necesidades celulares. Muy bien. Inhibidores irreversibles. Entonces, pues como su nombre lo indica, estas moléculas se unen a las enzimas por medio de un enlace covalente y producen un unión fuerte. Y de esta manera
pues ya nosotros sabemos que si eso sucede así, que se inhibe allí y se hace esta unión fuerte, pues generalmente estos inhibidores, digamos que pues se daña la funcionalidad de la enzima, ¿cierto? Porque se queda allí y si se une al sitio activo, pues entonces simplemente la enzima ya no va a ser más funcional. Y de esta manera, por ejemplo, estos inhibidores irreversibles es un ejemplo de cómo es que se inhibe el crecimiento o cómo es que funciona la penicilina en el caso, por ejemplo, de la bacteria gram negativa, en el caso, por ejemplo, de los gonococos, ¿cierto? Lo que hace esta es que se une a una enzima que sintetiza la pared de la bacteria y de esa manera pues inhibe que se pueda formar la estructura celular. Y de esa manera es como funciona, por ejemplo, la penicilina para atacar estos microorganismos. Eso también se ha observado en los pesticidas organofosforados, esas personas que, por ejemplo, vienen áreas endémicas en donde, por ejemplo, fumigan para erradicar cultivos de coca o de marihuana o estas cosas, o las personas que se encargan, trabajan en el campo, que son fumigadores y no se protegen bien, pues estas personas se contaminan por esos pesticidas y lo que hacen es que entonces estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa y de esta manera entonces pues esas enzimas se deterioran y por eso esas personas sufren esos problemas de espasmos musculares. Y pues el problema de ellos es que esta gente, ¿cierto? Si esto está sucediendo en los pulmones, pues el pulmón se para y le dan un paro respiratorio. Bueno, generalmente pues esas son como las evidencias de inhibidores tipos irreversibles. Pero existen otros que son inhibidores reversibles y estas son moléculas que se unen por interacciones débiles con las enzimas, por lo que son fáciles de desplazar. Entonces, estos pueden ser de tipos competitivos o de tipos no competitivos. ¿De qué depende que sea competitivo o no? De lo que depende es del sitio donde se une el inhibidor con la enzima. Si el inhibidor se une con la enzima en el sitio activo, ¿sí? Entonces él se llama que es un inhibidor de tipo competitivo, ¿sí? Y esto, pues, tiene que tener unas características ese inhibidor. Y esto es, por ejemplo, lo que se utiliza para algunos medicamentos, ¿cierto? ¿Qué características ustedes creen que debería tener el inhibidor? Importante, de acuerdo a cómo funciona esta parte del reconocimiento entre la enzima y el sustrato. Jóvenes. Profe, pues tiene que tener, digamos que la orientación de sus aminoácidos y todo lo que tenga que sean acordes a ese sitio activo para que pues se una pues completamente, para que quede totalmente fijado. ¿Cierto? Entonces debe precisamente lo que dice ahí, entonces debe ser, la estructura del inhibidor debe ser parecida. La forma, la distancia entre los residuos debe ser parecido, ¿cierto? Para que él pueda entrar y pueda ubicarse allí. Pero él se inhibe de manera se une de manera transitoria, o sea, casi que hace es, ocupa el espacio. Porque otra de las características que tiene que ser este inhibidor es que la enzima no pueda realizar la función, que simplemente este inhibidor ocupe el espacio, pero que no transforme ese sustrato en un producto, porque entonces estaríamos acumulando otro producto que no necesitaríamos. Entonces realmente esa inhibición competitiva lo que hace es ocupar el espacio del sitio activo y de esta manera compite, ¿cierto?, con el sitio para transformar el producto. En este caso, si lo que nos está causando ese problema es una acumulación, por ejemplo, acumulación de colesterol en la sangre, ¿cierto? Entonces, si yo pongo un inhibidor, pues ese inhibidor que está allí debe ser parecido al colesterol, pero no debe convertirse ahorita en colesterol porque me va a producir un acúmulo que no necesito. Entonces, la otra característica es que el inhibidor no puede transformarse en producto, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, ¿qué tantas dosis yo le doy al paciente? ¿Cierto? Pues va a depender, ¿cierto? De
cuántos sean los niveles de colesterol, por decir algo, o del sustrato que se está, o del producto que se está allí depositando, porque como es una inhibición competitiva, entonces la competición va a depender de la concentración del sustrato y va a depender de la concentración del inhibidor. Si yo pongo muy poquito inhibidor y tengo mucho sustrato, la probabilidad, ¿cuál va a ser la probabilidad que entre el inhibidor o que entre el sustrato? Pues si tengo más inhibidor que sustrato, pues por probabilidad va a entrar más inhibidor que sustrato. Si tengo más sustrato que inhibidor, por probabilidad va a entrar más sustrato que inhibidor, ¿cierto? Entonces, precisamente de eso depende las dosis. ¿Qué tanto yo pongo en mi receta? ¿Cuánto yo le mando al paciente de ese medicamento que está haciendo una inhibición competitiva y lo que necesito es que no se siga acumulando esta sustancia en el tejido? Por eso están las dosis. ¿Por qué? Porque la inhibición es competitiva y va a depender de qué tanto tenga el uno o el otro. Si yo lo que quiero es que no se me acumule más ese producto, pues yo tengo que poner suficiente inhibidor para que los sitios activos de las enzimas estén continuamente ocupados con el inhibidor y no sea el sustrato el que entre al sitio activo y sea modificado. La inhibición enzimática competitiva constituye la base de la acción de muchos fármacos de uso frecuente. ¿Ustedes ya trajeron tareas sobre esto? No, profe. No, profe. ¿Tenemos tareas para este semestre, para este corte, o dijimos que no íbamos a tener tareas? Sí. ¿Sí tenemos tareas? Bueno, Lo que íbamos a era 50% presentación y las tareas el otro 50%. 50 presentación y tarea 50. Uy, o sea que tenemos que hacer muchas tareas. Bueno, entonces tarea. Ejemplos de 3 fármacos que sean inhibidores competitivos y 3 inhibidores no competitivos. Lo explican cómo funcionan, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? De cuál es la enfermedad o lo que sea, y explican cómo funciona. Muy bien, tarea entonces. Voy a colocar de una vez la tarea porque se me olvida colocarla. Y luego ustedes no tienen dónde colocar, crear. Tarea sobre inhibidores enzimáticos. Ahí la pongo. Muy bien. ¿Ya están viendo de nuevo la presentación? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces vamos a ver los no competitivos, cómo es que funcionan. Entonces, en los no competitivos, pues como su nombre lo indica, el sustrato y el inhibidor no compiten por el sitio activo de la enzima, sino que el inhibidor se une a la enzima en un sitio diferente del sitio activo. Nosotros ya habíamos visto esto cuando vimos dominios de las proteínas y dijimos que existían diferentes tipos de dominios, que lo que se refería era a la organización de un grupo de aminoácidos que formaban allí un espacio, ¿cierto? Y que podía tener diferentes funcionalidades. Que una de las funcionalidades que podían tener esos dominios eran ser sitios alostéricos para las enzimas. Entonces, aquí es donde hablamos de eso. Entonces, esos sitios, estos otros dominios que pueden estar en esa estructura, ¿cierto?, que no es el sitio activo, entonces aquí lo dibujan como este pedacito que está acá. Entonces, dicen, este puede ser un dominio en una enzima que está localizado en un espacio diferente de donde se hace el reconocimiento entre el sustrato y el sitio activo de la enzima, y en ese sitio entonces es donde entra ese posible inhibidor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué características tiene? Entonces el inhibidor actúa en la enzima en un sitio diferente al activo. La inhibición depende de la concentración del inhibidor, ¿sí? Y el sustrato no modifica su actividad. Entonces, ¿qué tanto inhibidor tengo yo? Pues miren, ¿qué tanto tengo? Pues dependiendo del número que yo tenga, él va a entrar acá, siempre va a entrar, nadie lo va a estar incomodando. Si yo pongo mucho, mucho, mucho,
pues todas las enzimas que tenga van a ser inhibidas. Si yo tengo poquito, pues algunas van a ser inhibidas, otras no, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, lo que hace es que cambia la conformación de la enzima y el sustrato no puede ingresar al sitio activo o no puede organizarse, ¿cierto? De la manera como debe ser. Ya vimos que eso es supremamente específico y con una cantidad de situaciones que deben de pasar, pero entonces este inhibidor alostérico lo que hace es evitar que haya una interacción entre el sitio activo y el sustrato a ser modificado. Entonces estas interacciones alostéricas, ¿cierto? De lo que estamos hablando es interacciones entre la enzima y el inhibidor en sitios espacialmente diferentes del centro activo o del sitio activo. Y como ya les dije, pueden haber unos que inhiban de manera positiva, o sea, activen, o que inhiban de manera negativa, o sea, inhiban, ¿cierto? Disminuyen la actividad. Puede servir para ambos casos. Otras maneras de control enzimática, entonces, es que se hace modificación covalente reversible. Entonces, en algunos casos se adicionan grupos, ¿cierto? De manera, o sea, no es que es porque el pH se cambió y no puede haber la actividad, no, sino hay unas enzimas que se encargan de adicionar grupos a los sitios activos de las enzimas y de esta manera se inhiben cuando viene a haber la interacción, pues simplemente no se puede hacer porque el sitio está ocupado. Pero esa es una manera que tiene el sistema o la célula de controlar la actividad enzimática y es por modificación covalente reversible. ¿Cuándo? Durante el tiempo que se necesite. Luego, cuando yo ya necesito que esa enzima funcione, entonces viene otra enzima y le quita ese grupo fosfato que le puse allí, se lo quito y de esa manera pues se va a activar. Otra manera de control de la actividad enzimática es que en el caso, por ejemplo, de las enzimas digestivas, ellas están todo el tiempo allí digamos, en el estómago, ¿cierto? O está, sí, en el estómago, pero ellas no están activas. ¿Cómo es que no están activas? Ellas son segregadas en formas, por ejemplo, de trixinógenos, ¿cierto? Y lo que hacen es que le dejan unas estructuras moleculares allí unidas a los sitios activos, de tal manera que los sitios activos están ocupados. Y solo cuando se requiera que esa enzima haga la actividad, entonces, por ejemplo, en el momento de la digestión, entonces esos residuos, esos grupos que están allí o esos complejos que están allí unidos, se excinden, se separan y de esa manera los sitios activos quedan libres para que la enzima pueda realizar sus funciones. Y pues también las vías de retroalimentación, ¿cierto? Por algunas enzimas regulan otras enzimas, hormonas que regulan las enzimas, y de esta manera las enzimas se hacen activas entonces en el momento en que son requeridas de acuerdo a las necesidades metabólicas. Bueno, muy bien. Voy a intentar terminar hoy esta parte de la cinética enzimática, a ver si, ¿cómo estamos? Yo no sé cómo estamos de tiempo. Creo que estamos atrasados como una semana o dos en la programación. Entonces vamos a hablar de cinética enzimática. ¿Qué será la cinética enzimática, jóvenes? ¿Qué será la cinética enzimática? La velocidad de la reacción de la enzima. La velocidad, ¿cierto? Vamos a ver cómo es que se comporta la enzima cuando está frente a un sustrato. ¿Y cuáles son los factores o cómo cambia la velocidad de la transformación del sustrato en un producto dependiendo de algunas situaciones en las que se pueden presentar dentro de las reacciones o dentro de los procesos metabólicos, y también si todas las enzimas se comportan de la misma manera o habrán unas enzimas que tienen un comportamiento y otras otro. Eso es de lo que hablamos en la cinética enzimática. Acá está, cinética enzimática.
Bueno, muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean la cinética enzimática, lo primero que van a ver es esta gráfica que está aquí, ¿sí? Esta gráfica que está aquí es la que nos identifica o la que nos explica cómo es que las enzimas funcionan. Y esto lo que quiere decir, pero les quiero aclarar que este tipo de cinética no es para todas las enzimas, la mayoría tienen este funcionamiento, pero algunas tienen otras modificaciones. Entonces, siempre que ustedes vean esta gráfica, pues aquí lo que vamos a ver, ¿cierto? En la primera parte de la gráfica que ven, en esta parte moradita que estoy subiendo. Esto aquí, miren, esto en el eje de la Y está la velocidad de la reacción, ¿cierto? De la reacción que se esté catalizando, que esté siendo catalizada por esa enzima. Y en el eje de las X está la concentración del sustrato. Entonces, ¿por qué será que esta gráfica, o qué será lo que nos está indicando esta gráfica en esta primera parte, aquí hasta donde está el rojo? ¿Y qué será lo que nos está indicando esta segunda parte de esta gráfica? ¿Por qué será que no es la cinética enzimática? ¿Por qué tendrá esa curva y no tiene una curva de este tipo? ¿Cierto? Podría ser que tuviera una curva de este tipo o de algún otro tipo. Pero ¿por qué será que esta enzima tiene esta parte así y luego llega a este proceso donde uno ve que hay como un cambio aquí en el comportamiento? Profe, porque la velocidad de reacción de la enzima es versus la concentración del sustrato. Llevándolo a la clínica, sería la velocidad o la respuesta de un medicamento ante una concentración, que sería que a una concentración, a una cantidad de un medicamento, daría el efecto esperado. Y la curva nos estaría indicando que a esa concentración llega a un punto umbral de la velocidad, que de más de esa velocidad no puede ejercer la función la enzima. Bueno, no es que no pueda ejercer, es que, bueno, tú no sé si tú dijiste, sí, hasta lo último que dijiste, creo que me perdí en el último vasito, hasta que tú dijiste que llega a un umbral de velocidad donde ella ya no puede hacerlo más veloz, ¿sí? Ya no puede, por más que yo le ponga sustrato, ¿sí? Miren acá, esto acá tengo poquito sustrato, poco más de sustrato, a medida que yo voy aumentando hacia acá, pues va aumentando la concentración del sustrato. Entonces, lo que aquí está pasando es que hay un momento en esa actividad enzimática en que ella va a aumentar la velocidad a medida que se aumenta la concentración del sustrato. Mírenlo acá, y esto es lo que nos llama una cinética de orden 1, ¿sí? Pero cuando va a llegar un momento en la actividad enzimática que no importa cuánto sustrato yo ponga, mire, da igual poner esto, que mucho sustrato, porque la velocidad de la enzima ya no va a aumentar más. Ella llega a una velocidad máxima, ¿cierto? Que es esta que nos refiere acá. Ella llega a una velocidad máxima y de ahí ella nunca va a subir más esa velocidad. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es que eso sucede, cierto? ¿Cuál es la razón para que la enzima le suceda eso y no como lo que yo quisiera que fuera, cierto? No como lo que yo quisiera que fuera, que a medida que yo pongo mucha concentración de sustrato, la velocidad aumente. Que si yo pongo poquito, ella va aumentando, que entre más sustrato, ¿cierto? Eso sería de pronto lo que uno quisiera, pero no es así, o esa es la gran diferencia entre esto y esto, que va a llegar a un punto en la cinética enzimática que la velocidad no va a aumentar más a pesar de que haya mucho sustrato en ese medio. Entonces, bueno, para ese sentido, entonces, los que estudian esto son unos señores que que se denominaron Michaelis y Menten. Las teorías de ellos o
las cosas que ellos estudiaron, todos se reconocen como las actividades, las enzimas de Michaelis-Menten, la constante de Michaelis-Menten, porque ellos fueron pues, los que estudiaron y hablaron de esto primero. Entonces, la razón por la que esto sucede, que se da esta curva y se para, digamos, del aumento de la velocidad de la enzima, no va a aumentar más, es por un proceso que se llama saturación enzimática. ¿Qué quiere decir saturación enzimática? Para entender la saturación enzimática, tenemos que entender o que ver una cosa. Y es que estos en la naturaleza pasa, como pasa en este experimento que ellos definen, es que la concentración de la enzima es constante. Es la primera consideración que tenemos que tener, ¿sí? Que la consideración de la enzima donde se está haciendo la reacción es constante. Por eso es que ellos dibujan aquí 2, 4, 6, aquí 2, 4, 6 y aquí 2, 4, 6 enzimas, ¿sí? Porque la concentración de la enzima en cualquiera de los procesos, en cualquiera de los pasos de la actividad enzimática, pues es la misma. Esa es la consideración. Muy bien. Entonces, en el paso A, como lo dibujan aquí en esta gráfica, en el paso A, en donde la cinética es de orden 1, a medida que va aumentando el sustrato, va aumentando la concentración. Claro, porque yo tengo un número determinado de enzimas allí que están disponibles para reconocer ese sustrato. Entonces, en la medida que cada una se va aumentando la cantidad de sustrato, pues cada uno de ese sustrato va siendo modificado y rápidamente yo puedo obtener ese producto. A medida que se va aumentando la concentración, ¿cierto? Pues va a llegar un momento, que es aquí en el paso B, donde ellos determinan, o aquí, mire que aquí ya va empezando a bajar la velocidad, porque todos los sitios activos de la enzima van a estar ocupados. Todas las enzimas van a llegar un momento en que están ocupadas. Y una vez que yo pase cierto umbral, que va a ser la relación entre cuánto enzima tengo y cuánto sustrato yo tengo allí, ella no va a poder acelerar más la velocidad. ¿Por qué? Porque todos sus sitios activos van a estar ocupados. Y entonces eso es lo que nos denomina saturación enzimática. Desde el punto de vista de cinética, entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando la concentración del sustrato es mucho menor, entonces estas personas lo que hicieron fue determinar un valor que lo determinan como K sub M. Y K sub M, entonces, no lo definen ellos como la afinidad que tenga la enzima por ese sustrato. ¿Y qué significa la afinidad de la enzima por ese sustrato? Significa que con qué tanta velocidad, ¿sí?, esa enzima puede transformar ese sustrato en un producto. Y se dice que para que la enzima o que el sustrato más adecuado para una determinada enzima, pues es el que tenga mayor afinidad, el que él pueda convertir más rápidamente de sustrato, pasarlo a producto. Entonces, por ejemplo, la gente cuando evalúa o cuando hace los estudios y dicen, esta enzima es para este sustrato, es porque ellos pueden estudiar diferentes tipos de sustratos que tengan, digamos, unas estructuras moleculares similares. Por ejemplo, hay un estudio que estudia glucosa y fructosa. Estudian una enzima para ver cuál es el sustrato más adecuado de esa enzima, si la fructosa o la glucosa. Y lo que hacen es hallar esa constante, por ejemplo, de Michaelis-Menten, y ellos determinan que la constante es más pequeña y la otra es más grande. Entonces ellos definen que entre más pequeña sea esa K sub M es porque la enzima es más afín a ese sustrato. O sea que ese es el sustrato ideal para esa enzima, porque ahí la enzima va a ser más eficiente o va a producir, ¿cierto? La idea de la enzima es que transforme ese sustrato en producto de una manera más veloz. Entonces, bueno, ellos en esta gráfica lo que hacen es decir, ¿qué pasa cuando cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la K sub M? Entonces dice que la velocidad es proporcional, ¿cierto? La velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del sustrato. Por ende, la velocidad de la enzima aumenta con el aumento de la concentración del sustrato.
Bueno, ellos en este cálculo también determinan que la velocidad máxima, pues es la velocidad máxima que alcanza, ¿cierto? Estos análisis realmente uno los presenta en esta curva, pero cuando las personas que estudian las enzimas hacen estos análisis, ellos no lo hacen en la curva, porque uno en la curva no puede tomar decisiones. Las únicas figuras que le permiten a uno tomar decisiones son las líneas rectas, ¿cierto? Las líneas rectas porque yo sé por dónde va pasando. Yo puedo extrapolar esto y sé por dónde esto va a pasar, porque esto es una recta. Mientras que una curva no, porque yo no sé qué tan curva es esto y yo no puedo tomar decisiones sobre eso. Por eso es que siempre cuando estas personas encuentran este tipo de curvas, sea esta, sea una exponencial, sea una simodea, sea cualquier curva de estas que den, esto lo convierten en una línea recta. ¿Por qué? Por algunas modificaciones. Esto lo que hacen aquí, en este caso, para convertir esta que es esta fórmula que está aquí, la de esta función, para convertirla en una línea recta, lo que hacen es hacer el inverso. Y con este inverso convierten esto en la línea recta y hacen este diagrama. Pero este diagrama ya no lo hizo Michaelis Menten, esto ya lo hizo este otro grupo de personas, en donde ellos hicieron esto y determinaron la constante, miren, el inverso de la constante de Michaelis-Menten, el inverso de la velocidad y la relación entre la constante y la velocidad. Con esto, entonces, ellos pueden determinar o hacer el análisis de cuál enzima es más adecuado para qué sustrato. ¿Cómo se determina la afinidad, entonces, de una enzima por el sustrato? ¿Cuál es el sustrato más adecuado para esa enzima? ¿O cuál es la enzima adecuada para ese sustrato? Pues hallando este valor de K sub M. Cuando Michaelis y Menten hicieron esto, lo que ellos deducen es que... Pero yo borro esto. Ellos deducen que el valor de K sub M, ¿sí?, es el valor que es el valor de la concentración cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Entonces ellos realmente cuando quieren hallar el K sub M de una enzima, lo que hallan es esa velocidad inicial, lo que ellos llaman la velocidad inicial, que realmente esa velocidad inicial es la mitad de la velocidad máxima. Uno halla la velocidad inicial de su m, ¿cierto? Que es la mitad de la velocidad inicial. Y una vez que uno haya este valor, uno extrapola este valor a la gráfica que haya tenido la cinética y eso se traspola al valor de la concentración. Y el valor de la concentración que le dé es el K sub m para la interacción entre esa enzima y ese sustrato específico, ¿sí? Miren, por ejemplo, si nosotros comparamos esto con una otra gráfica, en donde la gráfica sea, por ejemplo, de esta manera, donde la velocidad sea diferente. Miren aquí, la velocidad máxima es más pequeña, por consiguiente la mitad vendría siendo más o menos por acá, y miren cómo el K sub m va aumentando, ¿sí? Entonces, si esto que yo estoy haciendo aquí sería dos gráficas de la cinética enzimática, de cómo se va transformando el sustrato en un producto en un determinado tiempo, este no sería, mire que la velocidad máxima de esta es menor, esta no sería el sustrato más apropiado. Si tenemos este, mire que el K sub M este es menor, por consiguiente, K sub M menores me están mostrando mayor afinidad de la enzima por un sustrato que de otro. Entonces digamos que este es el valor inicial que determina cuál es el sustrato más adecuado para una enzima y es lo que llaman la constante de Michaelis y Menten. Muy bien. Para las enzimas que se comportan de esta manera, que son la mayoría, ¿sí? La mayoría de las enzimas tienen este comportamiento en donde se inicia con un aumento de la velocidad a medida que va aumentando el sustrato y a medida que pasa el tiempo, cuando la enzima llega a su estado de saturación, la velocidad máxima, se llega a una velocidad máxima que se hace constante. Entonces vamos a mirar algunas situaciones. Bueno,
En esta, yo no me acuerdo ya para qué fue que traje esto. Ah, ya. Esta la traje para explicar lo que ya expliqué, que me adelanté ahorita. Esta la traje para explicar que la manera, esto es lo que uno grafica, pero la manera como uno lo hace en el laboratorio es haciendo los valores que uno toma, pues uno cómo lo hace en el laboratorio. Uno coge la enzima, coge el sustrato y empieza a adicionarle, pone la enzima en las condiciones que ella trabaje, si son a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, a los grados que ella trabaje, y pone las condiciones de pH a la que ella trabaje, ¿cierto? A la que sea más ideal. Esta también es otra cosa que alguien también ya tuvo que haberlo hecho. Para yo estar haciendo la actividad enzimática, yo debo saber o evaluar en esa enzima, si yo soy investigadora en el área de enzimas y yo he identificado una enzima que modifica un sustrato, para yo caracterizarla, lo primero que yo tengo que determinar es a qué pH funciona bien, a qué temperatura funciona bien, porque ya supe o yo ya sé por teoría que esos factores afectan el funcionamiento de la enzima. Una vez que yo determine a qué pH y a qué temperatura es la ideal para la enzima, entonces lo que yo hago es probar los sustratos a los que yo supongo que esa enzima funciona. Entonces yo lo que hago es poner una reacción entre la enzima y el sustrato. Y entonces yo hago la cinética enzimática. ¿Cómo? Yo voy poniendo enzima y sustrato y voy midiendo cuánto producto se me produce, ¿sí? Enzima y sustrato, cuánto producto se me produce, más sustrato, y hago este tipo de escala. Pero resulta que esta escala, entonces, ya les digo, no se puede usar para hacer los análisis, entonces yo tengo que convertir esa escala en esta, ¿sí? En esta escala tipo línea recta. Y grafico esta escala en este tipo de gráfica, en este diagrama, y ahí yo encuentro el caso M. Entonces, yo tomo valores experimentales, ¿cierto? Y de esos valores experimentales yo los grafico. Esto generalmente hoy en día lo hace. Esta gente tuvo que haber hecho esto a mano. Hoy en día uno coge estos valores, hace en un computador, en un software, mete esos datos y seguro que ahí le sale a uno el diagrama y ahí le va a salir cuánto es el valor de caso M. Pero pues para uno entender el fundamento de esto, tiene que entender que el corte de la gráfica con el eje X me da el -1 sobre K sub M. Pues yo a esto lo hago, le saco el invertido para que me dé el valor de K sub M y ahí yo ya sé o ya tengo el dato de cuál es la afinidad de la enzima por ese sustrato. Si yo lo que estoy haciendo es evaluando una enzima para diferentes sustratos, pues ¿cuál es la enzima que yo debo considerar o cuál es el sustrato que yo debo considerar que es el mejor desde el punto de vista de afinidad? Pues el que me dé el caso M menor de los 3 o de los 2 que yo estoy probando, ¿cierto? Entonces ese es el primer paso para hallar el caso M, porque lo que me interesa a mí determinar es cuál es el sustrato más adecuado para esa enzima. Entonces para eso se hace este diagrama, en donde por medio de este diagrama yo puedo encontrar el valor del caso M, el valor de la velocidad máxima, ¿cierto? Y de esta manera voy a saber cómo es el comportamiento. Entonces, jóvenes, con estos análisis que yo haga desde el punto de vista experimental, yo puedo sacar varias o decidir varias situaciones sobre el comportamiento de la enzima. Entonces, la caso M nos determina la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿cierto? Y nos va a decir, ¿cierto?, la tendencia a disociarse, a menor tendencia a disociarse, mayor es la afinidad de la enzima, ¿sí? O sea, entre más afín, entre más pueda haber o entre mejor sea la interacción entre la enzima y el sustrato, pues esta va a hacer que la afinidad entre la enzima y el sustrato sea mejor, o sea, la capacidad que tiene esta enzima de convertir un sustrato en un producto, pues va a ser más eficiente. Muy bien. Y con ese valor, ¿cierto? Podemos hallar lo que se llama la constante catalítica. La constante catalítica nos mide la producción de catalítica en las condiciones óptimas y el tiempo necesario para convertir el sustrato en un producto y el número de moléculas que son transformadas. Entonces, de esta manera,
¿cierto? Yo puedo encontrar, basado en la velocidad máxima, basado en la K sub m, puedo hallar cuánto es que este producto que yo tengo se me transformó, perdón, de ese sustrato que yo tengo, se me transformó en un producto en un periodo de tiempo determinado. Y de esa manera yo puedo hallar la eficiencia de la enzima frente a diferentes sustratos o comparar la eficiencia de diferentes enzimas frente a un sustrato determinado. Puedo determinar sacando la constante catalítica sobre la constante de Michaelis-Menten, o sea, sobre la afinidad de la enzima, y esta nos determina la eficiencia y la especificidad de la enzima por ese determinado sustrato. ¿Y cómo hace uno para determinar esto? ¿Cómo hace uno para saber? Si uno mira las gráficas o las tablas de las diferentes enzimas que ya están identificadas, que son reconocidas, en las cuales se reconoce cuál es la enzima y cuál es el sustrato adecuado para esa enzima, y uno hace esa relación, ¿cierto?, de la constante catalítica sobre la constante de Michaelis, en las enzimas que den esa relación entre valores entre 10 a la 8 y 10 a la 9, pues uno considera que la enzima es bastante eficiente. Uno considera entonces que esta enzima es la adecuada para ese sustrato. Esos son, digamos, los indicadores que uno determina para poder conocer si el sustrato está siendo lo suficientemente adecuado para esa enzima o viceversa, si la enzima es exactamente la que se requiere para ese sustrato. Y haciendo esos análisis es que las personas llegan a decir, mire, para la enzima catalasa el sustrato es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? De esa manera es que las personas pueden decir o identificar cuál es la enzima y cuál es el sustrato que está siendo asociado a esa enzima. ¿Por qué? Porque tienen valores lo suficientemente grandes de esa relación de K y K sub m, que lo que nos está midiendo es la eficiencia, que lo haga en menos tiempo y que produzca mayor cantidad de producto que con otro tipo de sustrato. Entonces, básicamente, esto es lo que las personas hacen, ¿cierto?, para determinar la eficiencia de la actividad enzimática. K sub m, K sub K sobre K sub m. Muy bien. Existen, bueno, ¿qué pasa con las enzimas que son alostéricas? Entonces dice que hay una ecuación que se llama la ecuación de Hill que nos habla sobre la unión cooperativa. ¿De qué estamos hablando de esto? De lo que estamos hablando es que no todas las enzimas se comportan como la enzima que allá estudió por allá, que estudiaron Michaelis y Menten. No todas se comportan de esa manera. Hay otras enzimas que tienen varios sitios activos dentro de su estructura, ¿sí? Y resulta que estas enzimas, cuando van a funcionar, el hecho de que tengan varios sitios activos, lo que pasa es que cuando el sustrato se une a uno de los sitios activos, hace que la estructura de la enzima se modifique y hace que sea más ávido la enzima por más sustrato en el otro sitio activo. Y a medida que se van uniendo estos sustratos a estos diferentes sitios activos que están presentes en esta enzima, hace que la enzima se vuelva más ávida, ¿sí? Entonces, en esos casos, se dice que esa es una enzima que trabaja de manera de unión cooperativa. A medida que un sustrato se va uniendo al sitio activo, hace que sea más ávido por ese otro sustrato, o sea que se una con mayor velocidad ese otro sustrato a esa enzima. Y entonces, de esa manera, esas enzimas producen digamos, una activación alostérica, y la gráfica que producen es una gráfica de tipo simoidea, no es como esta de acá.
donde a medida que yo aumento el sustrato empieza rápidamente a aumentar a medida que aumento el sustrato aumenta la velocidad, sino que esta demora aquí o esta gráfica aquí significa que a medida que se va uniendo el sustrato, él se va aumentando la velocidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? Miren la velocidad que alcanza. ¿Sí la ven cómo se hace mucho mayor? La velocidad es mucho mayor que la que se alcanza con una enzima de Michaelis-Menten. A pesar que al principio, miren, porque si tengo solo un sustrato, pues no es tan hábil. Pero a medida que va aumentando el sustrato, rápidamente, miren cómo la pendiente de esta gráfica aumenta rápidamente aquí miren cómo está más parada, está casi así. La otra estaba así, esta está más parada, entonces esto hace que sea mucho más rápido. Para eso, entonces, jóvenes, no, para el tipo de enzimas que no tienen ese comportamiento de Michaelis-Menten, sino que tiene esta, que es un tipo de actividad cooperativa, entonces lo que uno hace para hallar, ¿cierto? ¿Cuál es la afinidad de la enzima por el sustrato? Para hallar cómo es que es su cinética enzimática, entonces uno no usa este gráfico, no convierte la ecuación de la velocidad de la enzima en este gráfico, en este diagrama, sino que utilizas este diagrama de acá, la ecuación de Hill, y con este uno busca lo que se llama el coeficiente de Hill, para determinar lo mismo, si el sustrato, si eso es afín y cómo es que se comporta la enzima. Entonces, ¿qué dice este coeficiente de Hill? Ese coeficiente de Hill, que es el valor de n, que es este valor que se obtiene acá en la pendiente, nos puede determinar el número, la clase y la fuerza de interacciones de los sitios activos de los unión a sustratos múltiples en esta enzima. ¿Qué quiere decir? Si cuando nosotros hacemos esta pendiente aquí nos da igual a 1, lo que nos quiere decir es que esa enzima no tiene un comportamiento de enzima de cooperativa. Esa solamente tiene un comportamiento como la de Michaelis-Menten. Entonces, si se comporta así, pues ya uno va y hace los análisis allá con los análisis y la ecuación de Michaelis-Menten, porque no se comporta de esta manera. Si el valor de n es mayor que 1, entonces uno dice sí. En este caso, esta enzima sí tiene un comportamiento de cooperativa, de una enzima cooperativa en donde tiene diferentes sitios activos, que uno modifica la velocidad o la afinidad de la enzima por el sustrato, y entonces la unión del sustrato a un sitio de la enzima aumenta la afinidad por los sitios restantes. Y entre más alto, si me da 2, si me da 3, ¿sí? Entre más alto sea ese valor de n, mayor será la cooperación y entonces más rápido, ¿cierto? Más simoideo va a ser esa curva. Entonces miren que esta es otra manera, ¿cierto?, de ver la cinética de esas enzimas. Si la enzima tiene un único sitio activo, ¿cierto? Entonces uno analiza la enzima para saber cuál es la afinidad y con qué velocidad, cuál va a ser la velocidad máxima, cuál va a ser las condiciones de funcionamiento de la enzima. Lo hacemos con Michaelis-Menten, pero si es una enzima que tiene diferentes sitios activos y un sitio activo afecta la unión del sustrato a un sitio activo, afecta el funcionamiento de la enzima de los otros sitios activos, entonces lo hacemos por esta parte, o la cinética está determinada por este coeficiente o por la ecuación de Hill. Bueno, muy bien. Veamos cómo es la cinética o qué cambia, ¿cierto? Ya lo vimos allá, dijimos teóricamente que pues depende si fuera cooperativa o no cooperativa, la velocidad de la enzima va a cambiar o no. Entonces veámoslo desde el punto de vista gráfico, cómo podría cambiar la cinética, o sea, la velocidad de transformación de un sustrato en un producto en una enzima con inhibición competitiva. Profe, qué pena, una pregunta. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten se utiliza cuando la
enzima solo tiene un sitio activo y la ecuación de Hill cuando tiene más de un sitio activo. Pero no hay... Y cuando puede ser que tenga más de un sitio activo y uno hace la de coeficiente de Hill, ¿cierto? Pero esa ecuación de Hill nos puede demostrar que a pesar de que tenga esos sitios activos, la interacción del sustrato con el sitio activo no me modifica los otros sitios activos. Si me da uno, me está indicando que no me modifica, que la actividad enzimática para esa enzima que estoy estudiando no se va a ver afectada por la presencia de esos sitios. Entonces, vuelvo a considerarla como de Michaelis-Menten. Profe, pero puede haber una enzima que tenga un solo sitio activo, pero su cinética funcione según la ecuación de Hill, ¿o no? No, no va porque lo que funciona o lo que pasa es que es precisamente el contacto o la interacción del sustrato con el sitio activo de esa enzima particular. Ya dijimos que eso había unas transferencias de electrones, que había una reacomodación de la estructura. Todas esas reacciones que suceden allí hace que se aumente la afinidad de la enzima por los otros sitios. ¿Sí? De hecho, si eso uno lo piensa desde el punto de vista de ubicación, eso lo hace por el sitio que está más cercano a él, porque es una modificación que se hace por interacciones, ¿sí? De cargas. Entonces hace que el otro sitio activo, el que está más cercano a la enzima, sea más afín, coja más rápido este sustrato. Y la unión de este sustrato va a hacer que el otro, si tiene más de 3 sitios activos, 4 sitios activos, va a hacer que la unión del sustrato en un sitio aumente la velocidad, aumente la afinidad por el otro. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, esta es la gráfica, mire cómo se modifica, ¿cierto? En este caso, si se hace el gráfico para la situación en que tenemos aquí un ensayo donde ponemos un inhibidor competitivo, ya sabemos que es un inhibidor que va a competir por el sitio activo de la enzima. Entonces, si hacemos el gráfico, ¿cierto? Pues el gráfico para esta inhibición. Entonces lo que vamos a ver, miren, este que está aquí en negro sería el K sub M, ¿cierto? Para la enzima sin inhibidor, y este sería cuando se adiciona el inhibidor. Miren qué cambia aquí, miren que la velocidad no cambia, ¿sí lo ven? La velocidad no cambia, lo que cambia es la afinidad de la enzima por el sustrato, cambia el K sub M. Entonces, la velocidad máxima no se modifica. Miren, este punto, recuerden que el corte del eje con la Y me va a dar a mí la velocidad máxima. Aquí. ¿Sí? Aquí me va la velocidad máxima y el corte de la gráfica con el eje X me va a dar a mí la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, en ese caso de la inhibición competitiva, las gráficas que yo voy a obtener me evidencian que lo que me va a cambiar a mí es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Entonces aumenta la afinidad aparente por el sustrato. Espere. ¿Ve? Esa gráfica no estará ahí. Entonces, si lo vemos en esta gráfica, ¿cierto? Que ya les dije es la forma como uno lo visualiza más fácilmente, es que la velocidad en la inhibición competitiva, la velocidad máxima no va a aumentar, pero lo que va a cambiar es la K sub M. Entonces, mire, la velocidad máxima va a ser la misma, pero cuando yo vengo y traslapo aquí mis datos, porque lo que yo hago es esa velocidad máxima, dividirla en 2, ¿cierto? Para que me dé la velocidad que uno llama la V sub I, y de esa manera yo hallo acá, traslapo aquí, la K sub M, miren que es menor, ¿sí la ven? Es menor. O sea que en este caso lo que hace es que
En la inhibición competitiva se disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí la ven? Bueno, muy bien. Quiero ver qué dice aquí. Así aumenta la casa, bien, sí está bien. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cinética de la inhibición no competitiva? Entonces ya sabemos que el sustrato se une, se sigue uniendo cuando pueda en el sitio activo, pero el inhibidor no está compitiendo por el sitio activo, sino que está en otro sitio, en otro dominio de la enzima que se llama una región alostérica. Y entonces cuando se hace el gráfico sin inhibidor, mírenlo acá, y con inhibidor, mírenlo acá. Miren que la afinidad de la enzima por el sustrato no se modifica. Lo que se modifica es la velocidad máxima, ¿sí? Entonces la forma de la cinética enzimática en este caso varía. La velocidad máxima cambia, ¿sí? Para el sustrato se hace mucho menor, o sea, el sustrato es modificado, se demora, la enzima se demora mucho más tiempo. Cuando yo cuantifico la cantidad de producto que obtengo, debo dejar pasar más tiempo para obtener la misma cantidad de producto que obtenía antes, entonces eso hace que la velocidad sea menor. Y la constante es la misma, o sea que no es que modifique la afinidad, simplemente lo que hace es que no va a haber transformación de sustrato en producto porque no están compitiendo por el sitio activo. Bueno, y ya para terminar, aquí quiero mostrarles factores que afectan la velocidad de la reacción. Entonces aquí, jóvenes, dice, en condiciones de concentración de sustratos crecientes hasta la subsaturación, pH y temperatura constante, se observa que la velocidad crece ¿en qué? En la concentración del sustrato. Efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción. Ya aquí. Aquí lo que ellos están mostrando es qué pasa cuando yo voy, a medida que va aumentando el sustrato, voy aumentando la enzima. Pues, ¿qué va a pasar? Si yo tengo más enzima y voy adicionando sustrato, pues esto siempre va a aumentar, ¿cierto? La velocidad. Siempre voy a tener más cantidad de sustrato convertido en producto. Pues claro, esta situación es diferente a la que pusimos al inicio, que es lo que sucede en los procesos biológicos. Pero si yo en un experimento adiciono sustrato y enzima, y sigo adicionando sustrato y enzima, y sigo adicionando sustrato y enzima, pues la verdad que yo nunca voy a ver la saturación, porque siempre van a haber muchos sitios activos disponibles, ¿cierto? Como sustrato disponible para transformar. Entonces, pues a medida que yo aumente el sustrato y a medida que yo aumente la enzima, pues siempre va a haber mayor formación de producto. Entonces, esto es como para que ustedes vean que es diferente. Si ustedes ven esta gráfica, esto no representa la cinética enzimática. Esto es una representación del efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción. Es diferente a la cinética enzimática. La cinética enzimática ya dijimos que tiene ese comportamiento que llega a saturación, teniendo en cuenta que la concentración de la enzima inicial no ha sido modificada. Esta es la gráfica que muestra sobre el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Entonces, la temperatura ella es un poquito, digamos, tiene como un rango para yo poder trabajar, ¿sí? No es, digamos, tan el rango yo puedo decir, bueno, yo la puedo trabajar entre 60 y 80, entre 50 y 70, dependiendo pues de la enzima, pero lo que quiero saber o lo que ustedes deben de saber que esas enzimas, digamos, tienen un rango para poder trabajar bien en cuanto a la temperatura. Lo que pasa con las enzimas es que sí depende de la estructura enzimática, hay unas temperaturas a las cuales las enzimas llegan a un proceso de desnaturalización.
Y en esos procesos de lo que estamos hablando es que esa estructura sea terciaria o sea cuaternaria, porque hay enzimas que solo tienen, hay proteínas que solo tienen estructuras terciarias, las que son de una sola unidad, pues esa tendría estructura terciaria. Y ya las proteínas que tienen estructuras cuaternarias, ¿cierto? Que tienen más de una subunidad componiendo su estructura, ellas a medida que se va aumentando tienen una temperatura en que ellas pueden empezar a dañarse esas estructuras. Y ya sabemos nosotros que si se daña esa estructura, digamos la estructura terciaria o en una región de la proteína, y si esa región donde se desnaturaliza es un sitio activo, pues la funcionalidad de la enzima se va a perder. Pero si la enzima se desnaturaliza, o sea, lo que quiero decir con esto es la temperatura, no es que coja la enzima y la convierta en una cadena lineal rápidamente, no. Eso siempre tiene un rango y tiene que pasar pues que yo la ponga a una temperatura muy extrema para la enzima para que yo realmente vuelva esa enzima solo una cadena. Lo que realmente sucede es que ella empieza a separarse, a dañarse las cadenas en algunos sitios. Entonces, por eso, si yo cambio la temperatura y el sitio activo me sigue funcionando, sigue sin alterarse, pues no le va a alterar para nada el funcionamiento de la enzima. Entonces, la temperatura, digamos que es un poquito más manejable. Entonces, uno tiene rangos de temperatura en donde ella funciona mejor y rangos en donde ella funciona menos, ¿sí? Y el pH sí definitivamente es, ya les dije a ustedes que el pH sí es muy importante y las enzimas hay que identificar cuál es el pH óptimo en el que ellos trabajan. Miren cómo la curva desciende rápidamente, ¿sí la ven? Una curva que descienda rápidamente quiere decir que los cambios son evidentes en pocos rangos. Entonces, mire, por ejemplo, la pepsina tiene una máxima actividad a un pH de 1, pero si yo la pongo un pH de 3, mire aquí, como ella baja, y un pH de 7, definitivamente ella no va a hacer nada más. La ureasa, la arginasa, ¿cierto? Entonces, cada una, y pues las personas que trabajan con las enzimas, que identifican enzimas, que caracterizan enzimas, pues ellas deben hacer todos estos procesos. Lo que uno hace en el laboratorio es poner la enzima con el sustrato en todo el rango de pH, entre 0 a 14, y uno empieza a medir cuánto producto transformó, cuánto producto transforma, ¿sí? Generalmente, si uno hace eso por producto coloreado, entonces uno pone eso en un espectrofotómetro y mide cuánto producto transformó en cada uno de los pHs a través del tiempo, y así uno puede determinar la eficiencia de esa enzima. ¿Cómo se mide la eficiencia? Por la cantidad de producto en relación al tiempo, ¿sí? Y pues uno tiene que saber, en esos experimentos lo que uno hace es que pone la enzima constante, la concentración de la enzima la pone constante porque si no, no va a pasar nada, usted no puede tener valores de eso. Bueno, jóvenes, esto es todo sobre cinética enzimática. Preguntas, nos quedan como 12, 13, 14 minutos. ¿Preguntas sobre cinética enzimática o sobre algo? Ya aquí acabamos con proteínas y enzimas y ya seguimos con ácidos nucleicos. Profe, ¿tú nos puedes por favor subir esas diapositivas al Classroom? Sí, de una vez las voy a subir. Yo ya les subí las de las proteínas, ¿cierto? ¿Qué les debo, jóvenes? Díganme qué les debo, porque ¿a quién de ustedes les debo modificación de nota al primer corte? ¿A nadie? Cinética enzimática. Ok, ya ustedes tienen las de proteínas, ¿cierto que sí? Yo ya les puse la de la semana pasada, las de enzimas y proteínas. Sí, pero Nos faltaría esta de la... Esta, ya se las pongo, por acá la tengo, cinética enzimática está acá. profe,
Dígame. Entonces la tarea quedaría 3 fármacos que tengan actividad competitiva y no competitiva, ¿no? Sí. Y entonces a esto ustedes le deben adicionar ahí, ¿cierto? ¿Para qué sirve el fármaco? ¿Para qué sirve el fármaco? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cierto? ¿De qué se trata la enfermedad para la que sirve ese fármaco? Sí, jóvenes. Y el nombre de 3 fármacos. Y esa es una de las tareas. Cada semana ponemos una tareita y con eso calificamos el curso con la exposición. Y ustedes, quedamos en que ustedes seleccionaban la enfermedad que querían, ¿cierto? Para exponer al final. ¿En qué quedamos? Ay, jóvenes, ustedes van a creer que yo estoy loca. No, profe, que al final era la exposición del escrito. Era el del escrito, ¿cierto? Sí, porque ya Sí, ustedes señor. trabajaron el problema, ya ustedes tienen el problema, ya ustedes escribieron, ahora yo califico el escrito y ese ustedes lo presentan al final. Ay, muchachos, es que yo tengo que inventarme cada cosa pues, para cada uno de ustedes y todo es lo mismo porque doy como 6 cursos de bioquímica, en cada uno le doy un enfoque diferente, un cuento diferente, ahí voy a terminar en lo que decida. Yo ya no sé qué dije allá, ya no sé qué dije acá, ya no sé qué dije. Entonces me toca mirar lo que escribo porque si no me queda difícil imaginar. ¿Ah? Pues el escrito de este corte era como de la enfermedad en sí que encontramos y en la exposición entonces sería explicar esa enfermedad, buscamos como un caso clínico para explicar. No, es explicar eso. Entonces, por ejemplo, estas eran de alteraciones cromosómicas y decir la enfermedad que causa, ¿cierto? O cromosómicas o genéticas o cualquier cosa que tuvieran que ver y mirar qué fenotipo es el que se presenta en el individuo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para la presentación es eso. Recuerden, 5 minutos, jóvenes, no más que 5 minutos, porque si no, no alcanzamos. Y ustedes verán si lo traen ya hecho o lo hacen acá, pero como sea, solo 5 minutos, porque ustedes son muchos. Y entonces, 5 minutos les dije, 12 minutos. No, profe. Fueron 7. 7. Ese día, Lo que yo les haya escrito ahí, porque yo cuando lo programo cada curso, yo cuento el tiempo, cuento el grupo y saco el tiempo. A uno le he dicho que 12 porque tengo apenas 20 estudiantes, a otro le he dicho que 5 porque tengo como 800.000. Entonces yo les puse ahí en la tablita cómo era. Todo así es para ustedes, porque es que si no, no nos alcanza el tiempo, lo que haya colocado ahí en la ¿sí? Tú no has calificado las tareas de este corte, ¿verdad que no? No, ya me voy a sentar a hacerlo. Voy a calificar todo. Entonces la nota de este corte, del segundo corte, la tendríamos la otra semana. Yo creo que toca el fin de semana, porque me toca entregar esto, creo que el fin de semana. Yo espero, ustedes todos jóvenes, espero que todos me hayan puesto sus tareas aquí en el Classroom, no me las pongan en ninguna otra parte, porque es que luego yo no las califico porque me llega mucha información y yo no abro todos esos correos porque voy a enloquecer. Entonces yo no las encuentro y les pongo 0. No las encuentro en el Classroom, les pongo 0. Y ahí luego, ay, profe, es que usted me puso 0 y yo le mandé a usted la tarea en su correo, se la mandé. profe, ¿Dónde? Dígame. el escrito lo sube solamente un integrante del grupo, ¿correcto? Un integrante del grupo. Les pido por favor encarecidamente a los que ya me lo mandaron a mi correo, si no tienen inconveniente, volvérmelo a poner en el Classroom, ¿sí? Para que a mí me quede más fácil, porque yo paso por el Classroom, lo leo, ahí mismo voy colocando los comentarios y se los mando a ustedes. En cambio, si usted me lo manda y me toca bajarlo, volverlo a subir, volverlo a modificar, y así me ayudan un poquito con mi tiempo, que no les había puesto ahí el espacio. Bueno, chicos, si no es más, si no tienen preguntas.